Estimados alumnos, muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Martínez. Bienvenido a la clase de diseño vial, la clase de práctica. Quisiera confirmar si me escuchan, por favor. Sí, se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. A ver, vamos a pasar lista. Aire Artesano, Álvarez Velázquez, Apaza Mestas, Bizarro Otarola. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Brañas Gago. Presente, ingeniero. Muy bien. Cabanillas Joaquira. Cisneros Barrientos. Díaz Reyes. Díaz Reyes, presente, ingeniero. Ok. Huamán. Presente, ingeniero. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Iparraguirre Velázquez. Izuguaylas Aguirre. Presente, ingeniero. Muy bien. La Chira Flores. Lazo Quispe. Ingeniero Izuguaylas, presente. Perdón. La Chira. Linares. Ingeniero Lazo, presente. Lizárraga. Lizárraga, presente, ingeniero. Ok. Loarte Cos. Presente, Loarte, ingeniero. Ok. Martínez López. Ingeniero. Mejía Velarde. Mendoza Arévalo. Miguel Zulca. Muñoz Burga. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Oneiron Coy. Palacios Jiménez. Neira, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Palacios. Puma Quispe. Rivera Alfaro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Roncero Ponce. Presente, ingeniero. Ok. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Muy bien. Sicos Cama. Silipú Bedriñana. Tarazona Cisneros. Trujillo Quispe. Ingeniero Trujillo Quiso, presente. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Villalba Alifonso y Villanueva Farfán. Presente, Villalba, ingeniero. Bien. Villanueva, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien que se haya incorporado? Bien. Ingeniero Paglia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Ingeniero. Ya pasé lista, ingeniero. Igual regístralo en Orce también usted. Ya, ok. Ingresa. Tengo que compartir, de todas maneras. La pantalla, no puedo. Ah, ya. No puedo registrarlo porque me tienes que dar. Lo que hace es ingrese, luego cierre sesión y ya la lista va a estar actualizada para no perder tiempo de nuevo llamando lista. A ver, ya, ok. Cierre sesión y abra de nuevo. Ya, no, yo tengo la lista listo acá. No sé, a ver si ya, como me guste. dejas un ratito. A ver, seguramente los muchachos están listos ahí. Voy a pasar el listo un ratito. Aire. Álvarez. Apaza. Pizarro.
Presente, ingeniero. Brañez. Cabanillas. Presente, ingeniero Brañez. Cabanillas. Cisneros. Díaz. Presente, Díaz Guamán. Reyes. Guamán. Presente, ingeniero. Parreirde. Isuayas. Presente, ingeniero. ¿Quién? Iparreirre. No, Isuailas. Ya. La Chira. Lazo. Linares. Presente, ingeniero. Lizárraga. Ingeniero Lazo presente, ingeniero. Lizárraga. Lizarga, presente, ingeniero. Loarte. Presente, Loarte, ingeniero. Martínez. Presente, ingeniero. Mejía. Mendoza. Miguel Zulca. Muñoz Burga. Presente, ingeniero Muñoz. Neira Oncoy. Presente, ingeniero. Neira. Palacio Jiménez. Palacio Jiménez no está. Puma. Tampoco está. Rivera. Rivera, presente, ingeniero. Ronceros. Rosales. Presente, ingeniero. Sicos. Silipú. Tarazona. Trujillo. Trujillo presente, ingeniero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Villalba. Villalba presente, ingeniero. Buenas tardes. Villanueva, buenas tardes. Villanueva. Presente, ingeniero. Buenas tardes, Villanueva. Ok, buenas tardes. Bueno, ya tenemos acá. Ya, ok. Ya. Ok. Ya, señores. Ya, Eduardo. Ingeniero, prosiga con el tema. A ver, voy a acá donde estoy. Ajá. Vamos a ver. Bueno, las clases pasadas ya habíamos hablado acerca de los temas el tema de peralte, ¿no? Y también de algo de sobreancho. En esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar el tema de sobreancho y con eso ya estaríamos cubriendo todo lo que es peralte y sobreancho. Tengo entendido que también ya en la teoría les han dictado. Yo voy a reforzar algunos conceptos y algunos ejercicios que no están completos, pero más o menos quiero hacerles quiero inducirlos a más o menos cómo deberían plantear la solución de este tipo de problemas. ¿Okay? Hay algunas dudas que siempre es bueno analizarlo con más tiempo. ¿Okay? Vamos a ver el tema del sobreancho, ¿no? El tema va a ser sobreancho, cálculo de sobreancho, longitud de sobreancho y transición de sobreancho y peralte, ¿no? Entonces, ya ustedes conocen estos temas, probablemente va a ser algo repetitivo, pero queremos reforzar este tema por lo que es un tema que es un detalle que es bastante importante en el diseño vial. ¿Okay? Entonces, de ahí vienen los resultados, cómo repercute en la parte operativa. Ustedes deben saber que en la zona recta los vehículos generalmente van cada uno, por ejemplo, en una carretera de doble carril con doble sentido, sencillamente cada uno va por su carril y siempre hay un espaciamiento que los separa.
tanto del borde exterior como de la línea central de separación y por tanto entre los vehículos que se cruzan. ¿Okay? Y entonces en esta situación, cuando todo está perfecto, o sea, está correcto conforme a las disposiciones, la disposición operativa que existe, sencillamente los vehículos se desplazan por las carreteras. Pero cuando llegan a la zona de curvas, viene el otro tema. Ya habíamos hablado del tema de peralte, pero también viene el otro tema del sobreancho. El vehículo normalmente es un elemento rígido, ¿no? En este caso vamos a hablar primero de vehículos rígidos, pero también hay otro vehículo que es un vehículo articulado, pero es una composición de varios vehículos rígidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este vehículo rígido, cuando entra en la curva, no dobla, sino va en una posición de tal manera que la parte trasera va por un espacio, abarca un espacio mayor al de la curva normal si tuviera la misma sección que la zona de tangente, ¿no? Este es un solo carril y el lado izquierdo del parachoque, el lado izquierdo frontal del vehículo, debe estar antes de esta línea de separación. Esta línea de acá. Estoy asumiendo el carril porque para no impactar con el otro vehículo que viniese en sentido contrario. Entonces, el movimiento así, el giro se da. ¿Por qué? Porque el eje delantero, o sea, el eje delantero tiene la particularidad de girar, o sea, permite girar. Entonces, ese ángulo de giro puede ser, de acuerdo a la curvatura, puede ser bastante o menor, ¿no? Pues, sencillamente la mayor curva se da en las curvas cuando se da 180 grados, o sea, en las curvas de vuelta. Entonces, este elemento, esta particularidad es que le permite al vehículo girar. Girar el vehículo con las llantas traseras así fijas, pero las llantas en este sentido, por ejemplo, en este caso, a la derecha. Si fuera a la izquierda, tendría que ser en el lado contrario. ¿Ok? Más o menos, ese es el mecanismo con el cual los vehículos ingresan y giran en la curva. Pero para que todo este movimiento tenga éxito, tiene que haber, además del peralte que habíamos hablado, tenemos que tener un área adicional que sencillamente evite que la parte trasera del vehículo y la llanta estén en el aire, sino sencillamente también esté dentro de una superficie. Esa superficie se denomina sobreancho, o sea, el espacio adicional a la sección de la plataforma en tangente que debe implementarse en la zona de curva para que este vehículo no tenga problemas al girar en las curvas, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Este es en el caso de cuando no hay curva de transición. Entonces, estamos viendo en la zona de transición de recta con respecto a las curvas circulares. Para esto hay los vehículos rígidos, ¿no? Por ejemplo, este es un vehículo rígido de 2 ejes. Sencillamente tiene esta forma, o sea, esta es la configuración geométrica, ¿no? Que permite girar en una carretera de doble carril, ¿no? Entonces el vehículo va en esta forma donde la llanta trasera está al borde de la superficie rodadura y el eje, el parachoque, la grosería, el parachoque delantero izquierdo debe estar en una zona a una zona alejada del eje que separa los carriles, a una holgura. Okay, de acuerdo a eso hay una forma geométrica que nos permite identificar que este es el sobreancho, el ancho mayor que se necesita, ¿no? Que se necesita para que este vehículo pueda tener éxito. De acuerdo a eso, tenemos las características geométricas de los vehículos. Por ejemplo, este es un vehículo rígido de 2 ejes, podemos decir un C2, podríamos decir, ¿correcto? Entonces, se debe tomar en cuenta cuáles son sus medidas. ¿Okay? Por ejemplo, acá, un vehículo C2, en la distancia A, o sea, en el caso de un vehículo liviano, un auto, tiene la distancia entre ejes es 340. De un camión C2, la distancia entre ejes es 610. Y de un C3 es 762. ¿Ok? Y el voladizo, el vuelo delantero, o sea, del eje delantero hacia la parte frontal del vehículo, es más o menos de los vehículos livianos, es 0.90. De los camiones C2, 1.22 y el C3, 1.22 también. Y el voladizo trasero sencillamente es 1.50 para liviano, 1.83 para los vehículos C2 y 3.20 para los C3. ¿Ok? El ancho de los vehículos normalmente es acá 2.10 para los vehículos ligeros y 2.44 para los vehículos pesados, ¿no? Longitud L que me da
del eje trasero a la parte frontal, que es el que me interesa para poder analizar acá, por ejemplo, estamos viendo este L que está acá, la llanta trasera, el eje trasero, hacia la parte frontal del vehículo, eso me interesa. Ese valor es, para el vehículo liviano es 430. Y el C2 es el 732 y el C3 884. Con este valor de 730, aproximadamente 732, hay una tabla en el Manual de Diseño Geométrico de G 2018, donde hay una tabla para el vehículo C2, tomando este valor, 732. Acá con respecto al ancho del vehículo hay que tener presente que estos son dimensiones que se toman de la bibliografía existente, por ejemplo, de nuestra referencia principal, que es el ASHTO, pero el Reglamento Nacional de Vehículos dice 260 máximo, ¿ok? 260 máximo. Entonces, debería tomarse en cuenta de 260, ¿correcto? Y además, con respecto al voladizo también habla de que es un porcentaje de la distancia entre ejes. Entonces, este voladizo puede variar. Puede variar en total, uno puede tener diferentes dimensiones del mismo tipo de vehículo. ¿Okay? Entonces, por eso cuando los estudios de tráfico se hacen, hay una parte donde se hace clasificación vehicular. Entonces, de toda esa clasificación vehicular se identifica liviano, tipo C2, C3, T3, S3. Entonces, ahí, por ejemplo, en el pesaje, en el momento que hacerle ese pesaje, porque también es parte del estudio de tráfico, se debe tomar esas medidas, porque en el Reglamento Nacional de Vehículos no dice cuáles son estas medidas. Sin embargo, al final del reglamento hay un formato donde se menciona que deben procurarse todos estos datos. Entonces, cuando usted tenga que hacer el estudio de tráfico, debería tomarse estas medidas de los vehículos, de tal manera que se identifique, si por ejemplo dice la mayor cantidad de vehículos que circulan por una carretera X es el C3, entonces hay que tener esas medidas. Probablemente para el C3 es porque sencillamente tiene dos ejes en la parte trasera y un eje adelante, pero varios de esos en la parte A podían ser más largas, ¿no? Hay algunos casos en que la suma para el C3, por ejemplo, da 10 metros, ¿ya? Porque estos valores, por ejemplo, la distancia es mucho mayor que este valor 762. Entonces yo no les he puesto ese 10 metros porque no está en el manual, sino estos son los valores que están incluidos o mencionados en el manual, ¿no? Entonces, por eso se han puesto los valores, no les he puesto los otros valores donde su suma total da 10 metros. ¿Okay? Pero hay que tener presente esa particularidad para poder identificar el tipo de vehículo rígido. ¿Okay? También ahora, para el aspecto operativo de estos vehículos, o para el diseño de las curvas, ¿no? Para poder evaluar el sobreancho para los vehículos rígidos, hay que tomar 3 aspectos, y eso es lo que nos recomienda el ASHTO, ¿no? Entonces, el primer caso es cuando el vehículo está circulando en un solo carril que permite que pase el vehículo en un solo sentido, pero sin tener capacidad de rebasar un vehículo detenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el vehículo está detenido acá? Todos se detienen atrás, pues. Entonces, esta es una característica de carretera de bajo volumen de tránsito. Por ejemplo, muchos mencionan en las trochas carrozables o en la de tercera clase, hacen solamente, diseñan carreteras para el paso de un solo vehículo, ¿no? Entonces, en esa situación que se le dice que hagan plazoletas de estacionamiento cada cierto tramo y también plazoletas de pase. ¿Para qué? Para que sencillamente este vehículo viene en un sentido y el otro vehículo viene, entonces él lo ve, ahí también es importante la licencia de visibilidad, lo ve, entonces se estaciona y lo espera. Entonces se hace el pase, ¿correcto? Ese es el detalle. Esto es propio de carreteras cortas, ¿no? De menor importancia, o también de rampas que sencillamente enlazan carreteras importantes. Ese es el detalle de el otro caso es cuando tienes una carretera también de un solo carril, pero sí tiene capacidad para rebasar al vehículo que está detenido o está yendo a una velocidad lenta. ¿Okay? Entonces ahí
hay que tener muy presente de que en esta situación, cuando son vehículos rígidos, se toma en cuenta las mismas, prácticamente las mismas recomendaciones para el primer caso, pero cuando los vehículos son pesados, o sea, principalmente los vehículos articulados, hay que tener también esa característica, ¿no? Porque los vehículos articulados requieren, a veces, requieren siempre de mayor longitud o mayor espacio para poder rebasar, ¿no? Y también estacionarse. Entonces, hay que tener presente ese segundo caso, ¿ok? El tercer caso es sencillamente cuando estamos en una plataforma con dos carriles de sentido contrario. Entonces, ahí podría ser, por ejemplo, si de sentido contrario o también del mismo sentido. Porque tienen que tener presente, por ejemplo, este es en el mismo sentido, vamos a hacer como ejemplo. Acá pueden ver que los vehículos están yendo casi paralelos, ¿ok? Pero cuando ustedes ven acá, los vehículos están un poco separados. Este vehículo que viene en sentido contrario, la nariz, o sea, la parte frontal derecha está pegado hacia la línea exterior. Y este de acá, el que está yendo, está pegado hacia la línea de división prácticamente. Entonces, hay que darse cuenta de ese detalle. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado en hacer el análisis, ¿no? Cuando es para el cruce de dos vehículos. O sea, son tres casos, ¿ok? Esto podemos apreciar bien. Acá es una referencia del AASHTO que nos muestra, ¿no? Que está en forma general. Acá pueden ver a golpe de vista cuál es la diferencia entre estos que son una plataforma con dos carriles del mismo sentido, ¿no? Podríamos tomar como ejemplo, ¿no? Asumiendo que podía ser esto una de dos carriles y esta, o de dos carriles y esta también dos carriles, pero esta en un solo sentido y esta de doble sentido. ¿Okay? Entonces ya está claro. También en las carreteras, pues no solamente transitan vehículos rígidos, también transitan vehículos pesados. Y cuando nosotros diseñamos generalmente, por ejemplo, se nos instruye para diseñar vías rurales. Y en las vías rurales hay todo tipo de vehículos. Y las carreteras, ustedes deben saber que es una infraestructura de transporte por excelencia, que es sencillamente donde se desplaza la carga pesada. Entonces, esa carga pesada es transportada por vehículos de mayores capacidades con fines de optimizar los costos de operación. Y esos vehículos de mayor capacidad cada día son más grandes. Por ejemplo, este es un vehículo articulado, ¿no? Que podemos decir un T3S2, porque el tractor tiene 3 ejes, 1, acá, 2, 3. Y el semirremolque tiene 2 ejes, T3S3. Hay otro, por ejemplo, vehículo que llaman bitrenes, que tienen otro elemento parecido a este, que viene acá con un sistema de articulación y son más largas. Entonces, para esos bitrenes también ya están circulando en la red vial nacional, ¿no? Generalmente en estos momentos se les está permitiendo transitar en la carretera panamericana, por ejemplo, de Lima al norte, ¿no? Y de Lima al sur, probablemente hasta Ica, porque la sinuosidad de la carretera en algunos tramos no le permite transitar en forma simultánea con otros vehículos de sentido contrario. Prácticamente abarcan toda la plataforma en las zonas sinuosas. Entonces, por eso, por ejemplo, los bitrenes o tritrenes son propios de carreteras rectilíneas. Por ejemplo, en Australia hay carreteras que no son así doble calzada, doble carril. Es prácticamente de un solo carril, pero amplia. Pero son casi rectas. Y ellos tienen un sistema de comunicación y también garantizan la visibilidad de tal manera que una vez que se observan, ya el otro comienza a tomar sus precauciones y se estaciona, ¿no? Está en un lugar donde se va a estacionar y permite pasar el otro vehículo en sentido contrario. Entonces, de esa manera también optimizan los presupuestos para el mantenimiento y construcción de las vías. Entonces, hay países ya, por ejemplo, en Argentina, porque ellos tienen también, podríamos decir, inmensas áreas planas donde permiten que ese tipo de vehículos transiten sin ningún problema. Pero en nuestro medio, prácticamente solo estaría en la Panamericana, que está referida de Lima hacia el norte. ¿Okay? Entonces,
estos vehículos articulados también tienen dimensiones, ¿no? Porque también están considerados en el Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Ok? Entonces, las dimensiones pueden variar. En el Reglamento Nacional de Vehículos dan una longitud total, ¿no? De 20, 22 metros máximo, aproximadamente, pero no te dan estas dimensiones. Pero estas dimensiones deben estar en cada uno, en el registro de cada uno de los vehículos, porque cada vehículo está registrado, es como una propiedad, ¿no? Sí, es una propiedad que tiene que estar registrado y tiene que contar así con sus características técnicas, así como una vivienda igual tiene un formato. Entonces debería estar con todos esos valores. En este caso, por ejemplo, este es un T3S3. T3, les vuelvo a decir, porque tiene 3 ejes y un semirremolque de 2 ejes. ¿Okay? El espacio que existe entre el eje delantero, o sea, el eje direccional, hacia la parte frontal es 1,20. ¿Okay? Estos valores pueden variar, porque sencillamente hay en el mercado nacional hay todo tipo de vehículos. Hay los Kenworth, que son de origen americano, que tienen una nariz más larga. Hay vehículos europeos, que son bastante compactos, ñato, como digo. Hay vehículos asiáticos, ¿no? Que también tienen otras dimensiones en este tipo. También hay el L1, o sea, la distancia entre el eje delantero y el tándem. ¿Ok? Y el L2 se supone que el eje del tándem acá con la quinta rueda, que la quinta rueda sería el eje donde se acopla el semirremolque, debe haber una distancia que se considera como 0, porque generalmente coinciden estos ejes. Este espaciamiento coincide. ¿Ok? El L3 es la distancia que existe entre el eje del tándem, ¿no? Acá cuando digo tándem es porque sencillamente hay dos ejes juntos y hay una distancia de 45 centímetros aproximadamente que permiten que trabajen como uno solo, ¿no? Si es más de esa distancia ya funcionarían por separado y también las cargas que se fiscalizan o que se registran ya son otras. Entonces, el L3 es esta distancia, por en este caso 12,97. ¿Ok? Y el ancho prácticamente acá es 2,60, ¿no? Tal como dice en el Reglamento Nacional de Vehículos. Y este es el valor también que se le asigna a todos los vehículos pesados. ¿Okay? Entonces ya tienen ustedes las características geométricas de los vehículos rígidos y también la característica geométrica de vehículos articulados para poder hacer su diseño. Esto, por ejemplo, este es un T3S2. Los que más abundan en nuestro medio son el T3S2 y el T3S3. Casi, con el T3S3 casi son semejantes, solamente que acá viene un eje más, ¿no? Un eje acá. Ese es el T3S3. Correcto, que tiene, claro. Y este, por ejemplo, es un eje tándem, ¿no? Y el tridem, con 3 sería ya el tridem. Este es un eje dual. Bueno, ahora, nuestro tema es el sobreancho. ¿Cómo calculamos el valor del sobreancho? De acuerdo a la forma geométrica que se ha planteado acá, hay una fórmula que se deduce, que es esta, la que se presenta acá. Este es principalmente el primer sumando, es el elemento que representa la geometría del vehículo, ¿no? Que necesita. Este otro valor es el valor que se plantea por seguridad en carretera cuando las velocidades más o menos son ya considerables. Y generalmente se toma en cuenta para todos. En algunos casos, por ejemplo, si la velocidad es de 20 kilómetros por hora, ¿no? A veces esta dimensión no lo toman en cuenta. Entonces, este valor representa esta sección, Z, esta que está acá. Esta como se llama, como holgura, ¿no? Y acá este de acá, este Z, este de acá. ¿Por qué? Porque ese Z me garantiza que a cierta velocidad por vibración, ¿no? El vehículo puede incluso invadir esa zona. Entonces, por la velocidad. Pero si la velocidad es baja, como les vuelvo a repetir, en muchos casos llegan a obviar. ¿Ok? En esta relación, N es el número de carriles, ¿no? Si solamente es un solo carril, será 1, pues. ¿Ok? So, S sub A es su ancho. R es el radio de la curva horizontal.
L es la distancia del eje trasero a la parte frontal del vehículo. L. Por eso es importante tomar en cuenta este L. ¿Ok? Y este es el valor del sobreancho que está en función a la velocidad de diseño sobre 10 la raíz cuadrada del radio. Cuando nosotros, entonces, por ejemplo, para el sobreancho para un C2, tal como está en el DG 2018, serán unos valores para este valor de 730, de acá de este ejemplo, hasta la parte frontal. Y para el C3 será 884, que está como acá, de esta forma, ¿no? Entonces, esas son las distancias que hemos puesto o se ha registrado acá, 884 y 732, ¿no? Entonces, la tabla está, en el DG 2018 está como 730. Entonces, con esos valores se ingresa, hace uno su tabla y hace para diferentes velocidades. Y uno puede obtener los gráficos que le correspondan para diferentes radios. En este caso, por ejemplo, para velocidad 30, radio 30, sencillamente para el C2, que tiene 730, me da 235 de sobreancho. Y para el C3, 321, o sea, mayor área, mayor sección necesita. Y hay una diferencia, 0.86. Por ejemplo, esto les hago porque yo estaba viendo un proyecto donde sencillamente ellos han tomado en cuenta como vehículo de diseño el C2 cuando deberían haber tomado el C3, de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? Entonces, el detalle es que había esta diferencia para cada uno de ellos. Entonces, si nuestro proyecto tiene una velocidad única, ¿no? Nos dicen, este es el proyecto que es una carretera de tercera clase o segunda clase con velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, entonces yo debo tener este valor como constante, ¿no? Ustedes pueden ver acá en la fórmula principal, no ingresa la velocidad, ingresa en el valor de seguridad, ¿no? Que me permite, lo que ya les mostré. Entonces, aún así, teniendo el radio, lo que sí entra L. Entonces, acá yo tendría para esta velocidad de 50 kilómetros por hora, para los diferentes radios, el radio mínimo 85, por ejemplo, hasta 130, yo podría tener, si mi vehículo de diseño es el C2, entonces con la distancia de eje trasero hacia la parte frontal 730, me sale estos valores 1.17 a 0.85. Si fuera el C3, tomaría el 884 y sería estos valores de 2.12 hasta 2.01. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago yo en mi proyecto? ¿Tendría que ponerle a cada uno de estos valores? De repente yo como jefe de proyecto digo, ¿sabe qué? Todos para el proyecto todos los radios cuyos valores vayan de 130 a 85 van a tener como sobreancho 1.20. Acá prácticamente estaría siendo ¿cuánto? 15 centímetros, casi 35 centímetros. O sencillamente yo puedo cerrar, de 100 de 100 o menores a 100, 1.20. Entre 100 y 130 puedo poner 1 metro. No puedo yo generalizar así como jefe de proyecto, porque estoy optimizando mi proyecto y estoy evitando que para cada uno yo esté poniéndolo, ¿no? Ustedes deben saber que el sobreancho mínimo es 0.40, ¿no? Y por ejemplo, me sale 1.07. Ahora con los sistemas de cálculo, yo puedo poner ese valor 1.07, pero sencillamente siempre paran hablando de que ¿por qué no redondeamos en un valor múltiplo de 0.10? O sea, 1.10. Este puede ser 1.10. Este queda en 1. Este sería 1. ¿No? Este estaría así con 90. Esto 90. Entonces, ya es criterio del jefe de proyecto que podría asumir. O sea, hay varias formas, ¿no? Como les digo, repito, que puede decir 1.20 para valores menores a 100. Y para valores de 100 hasta tal valor, 1 metro. Y así sucesivamente el jefe de proyecto puede decidir que tomen ese rango para no estar poniendo para cada uno de estos diferentes valores. De tal manera que cuando se haga el diseño sea algo uniforme. ¿Ok? Entonces ya ustedes ven cómo la forma de calcular los sobreanchos, donde ingresan en la fórmula el valor L. Y este valor B sobre 10R generalmente está en 0.60, ¿no? 0.60, 0.50, no baja de 0.50 aproximadamente. ¿No? Por eso es que a veces cuando son velocidades bastante bajas no toman en cuenta. ¿No? Por ejemplo, acá se ha hecho también un barrido si es que para el C3 tuviera una distancia de 10 metros. Entonces acá ustedes pueden ver
acá sale 3.98. Y en el anterior nos había salido 3.21. ¿No? Entonces, el asunto es que este valor L hace que varíe. A pesar, es el mismo tipo, pero tiene, diré, una longitud diferente respecto del eje trasero, ¿no? Con respecto a la parte frontal. Entonces, es bastante importante, ya son valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, para acá, para 120 es 1.30, en el otro caso, 1.30, acá sencillamente 1.12. Claro, disminuye un poco conforme el radio va aumentando, ¿no? Entonces, si tenemos una velocidad fija, también acá sería 2.56, acá 2.56.50, 2.56 sería acá, entonces, vale. ¿Okay? Entonces hay que tener muy presente ese valor L. Esa tabla que está en el DG 2018, sencillamente es para el C2 con este eje 730. No es para el C3 o para el C4, no. Es para el C2. Está bien claro ahí, porque hay algunos consultores que yo he visto que toman esos sobreanchos para, sí, para un C3, ¿no? Lo cual no es correcto. Y aún así, siendo C2, debería ser el tipo de vehículo C2 encontrado en campo, que se ha identificado en el estudio de tráfico. No lo que dice en el manual es una guía, sencillamente donde ese es el valor general que, por ejemplo, recomienda AASHTO, ¿no? Entonces, pero en nuestro medio, y AASHTO está referido generalmente a vehículos americanos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la nariz es más grande que esta nariz, esta forma. Son completamente diferentes. Hay que tener mucho cuidado con esos valores al momento de calcular el sobreancho. Como todo se automatiza, entonces tomas un valor y sale todito los valores. Y se aplica, y si el valor ha sido equivocado, lamentablemente ya tenemos problemas. ¿Okay? El tema ese de automatizar el cálculo, hay que tener mucho cuidado y revisar siempre los resultados, ¿no? Porque siempre han habido errores al automatizar los cálculos de muchos parámetros de los elementos que se toman en cuenta en el diseño geométrico. ¿Okay? Ahora, el cálculo, ya hemos visto cómo se calcula el valor del sobreancho de los vehículos rígidos. Ahora vamos a ver cómo se calcula el sobreancho de los vehículos articulados. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden ver acá, este es el vehículo articulado. Entonces, este es el sobreancho que se necesita. Entonces, los vehículos articulados en las curvas necesitan mayor espacio para poder usarse. Mayor espacio porque sencillamente ya la longitud, ¿no? Y acá tienen doble giro, ¿no? Tienen un giro que es el del eje direccional del tractor. ¿Okay? Y también tienen un giro respecto al eje del tractor, respecto al eje del semirremolque. O sea, hay dos giros. Y entonces, en la curva, el ángulo de curvatura o el ángulo que se forma al girar es la sumatoria de los dos. Ya no es como en el caso de los vehículos rígidos, uno solo. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy presente ese detalle. Este, por ejemplo, es el cruce de dos vehículos articulados, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver, cuando el radio es amplio, hay cierta holgura en el paso de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, este señor está pegado acá a su lado izquierdo. Está pegado a su lado izquierdo, sencillamente porque para darle holgura, ya con los espejos va manejando, ¿no? Entonces, y este señor también está ahí, no está muy pegado hacia el eje porque el radio le permite pues tener esa confianza o ese espacio para poder pasar sin ningún problema. Entonces, este es el caso de estos cruces. ¿Okay? Entonces, ya depende de la curvatura, cuán difícil o cuán exigente es la necesidad de sobreancho. ¿Okay? El valor, para este caso, para los vehículos articulados, se toman los mismos valores o los valores que se les, diré, para la figura que se les mostró, se ponen estos valores, por ejemplo, ¿no? Este es un T3S2. Con estos valores vamos a hacer un cálculo, donde acá, por ejemplo, el sobreancho es sencillamente la diferencia
entre el ancho de la calzada en curva menos el ancho de la calzada en tangente. Ese es el valor del sobreancho. Entonces, acá sencillamente se tiene que calcular el ancho de la calzada en la curva. ¿No? El ancho de la calzada en la curva, el que genera qué ancho está utilizando, está ocupando el vehículo. ¿Okay? Entonces acá también igual ahí está el número de carriles, el ancho ocupado por el vehículo cuando está describiendo la trayectoria en la curva, ¿no? Entonces hay varios valores que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, el F sub A, que es un valor que está calculado acá, que es el avance del voladizo delantero del vehículo, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Acá, y Z es el valor también que se les había dicho de acá. En la fórmula anterior está esto acá, 1/10. Acá solamente se le ha subido pues, al numerador, ¿no? Ya no está en el denominador. ¿Okay? Entonces, con esos valores, nosotros tenemos acá el ancho ocupado por el vehículo. ¿Okay? Acá tiene ya, de acuerdo a estos valores, ¿no? Entonces, ya es algo mecánico. Acá, cuidado, acá hay a veces ponen acá sumatoria de L1 al cuadrado, ponen acá. Cuidado, a veces hay inducido a errores. Esto es sencillamente la sumatoria de los cuadrados de cada una de las longitudes, L1, L2, L3. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Disculpen un rato. Entonces ya tenemos cómo se calcula también el vehículo, el sobreancho por vehículo articulado. Acá, por ejemplo, Z, ¿no? Sobreancho adicional de seguridades, que depende de la curvatura y de la velocidad de diseño y cuyo propósito es facilitar la conducción sobre la curva, ¿no? Estos son valores experimentales que han sacado. No es el producto del diseño de una geometría, sino sencillamente ya son valores que de acuerdo a las simulaciones que hacen en la computadora con los software que manejan en Ashton, o también que hacen en forma real en campo, han identificado esta relación al valor de Z. ¿Okay? Entonces, acá siempre dicen, mire, el valor calculado de sobreancho se debe redondear al decímetro superior. Todo el sobreancho requerido por la calzada se debe construir en el interior de la curva. Eso es cuando sencillamente no hay curva de transición. Entonces, lo que decíamos acá, estos valores que se mencionan acá, que están fraccionados, estos valores 5, 2.35, 1.64, dice siempre al décimo, o sea, debe ser 1.70, acá 1.20, acá 1 metro, acá 0.90. A eso se refiere eso. Y para poder uniformizar los valores o los resultados. ¿Ok? Por ejemplo, acá un ejercicio de cálculo del sobreancho para este vehículo articulado. Acá estamos dando el valor del vuelo delantero, o sea, el espacio que hay entre el eje delantero y la parte frontal. ¿Ah? Tiene L1, que es 6 metros, ¿no? No, acá solamente va a ser el mismo vehículo, pero para diferentes velocidades y diferentes radios. ¿Ok? El L2 consideramos 0, ¿no? El L3, 12.50, porque es el mismo vehículo, ¿no? Y el ancho del vehículo, 260. ¿Okay? La velocidad en este primer caso es 90 km por hora y su radio 150, radio más bajo. ¿Ok? Entonces, de acá y el ancho de la carretera en tangente es 720. O sea, este también es dato. ¿Ok? Entonces ya, en función a eso, Z ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Acá sencillamente tiene velocidad y tiene radio. Entonces Z calcula velocidad y radio. No hay problema. Entonces ya tiene calculado. FA. O sea, sencillamente acá el valor del avance voladizo. Tiene el radio, tiene el ancho, tiene L1, tiene el ancho y tiene el radio. Y ya tiene también el valor de F sub A. ¿Ok? Tiene ya calculado.
Entonces, el valor C, que normalmente está entre, dependiendo del tipo de curva y del radio también, y de velocidad, es más o menos entre 60 y 90. En este caso he puesto el valor máximo. U es el espacio que forma el vehículo en la zona de curva cuando está desplazándose en la curva. ¿Okay? Entonces, ancho ocupado por el vehículo cuando está describiendo la trayectoria de la curva. ¿Okay? Entonces, ya tenemos esos valores. Entonces, ¿qué es AC? Sencillamente, AC viene a ser el valor que habíamos estado viendo acá, ancho de la calzada en curva. ¿Okay? Entonces, ya tenemos calculado también el ancho de calzada en curva, ¿no? Y tenemos el área el ancho de tangente y la diferencia del ancho de la curva, del vehículo que está circulando en curva y el tangente sencillamente es 1,90. Ese vendría a ser el sobreancho. Ustedes pueden observar acá para la velocidad de 90 y radio 150, el sobreancho es 1,90. Podríamos redondearlo a 2 metros. Cuando la velocidad baja, también baja el radio mínimo. En ese caso, el sobreancho es 270. ¿Okay? Entonces estamos viendo que a menor radio, mayor sobreancho, a pesar que la velocidad va bajando. Por ejemplo, a menor velocidad, a 40, y menor radio, igual 320, sigue bajando. Y cuando tenemos una velocidad lenta y un radio de 25, el sobreancho 890. Este es prácticamente parecido ya para las curvas de vuelta. Por eso muchos dicen, prácticamente el sobreancho es otra plataforma. Y lamentablemente es así. Eso es lo que sale. Y son valores también experimentales que se obtienen, ustedes pueden ver en el DG 2018, para las zonas para las curvas de vuelta, ¿no? Sencillamente, ahí los anchos son bastante grandes. ¿Por qué? Porque el eje trasero, de acá en esa curva de radio pequeño, todo esto gira, pero esta parte trasera prácticamente casi está en el mismo lugar, ¿no? Es como está pivoteando alrededor de este eje. ¿Okay? Entonces ya hay que tener mucho cuidado con estos detalles. ¿Sí? Entonces el tema es, hay que tener la diferencia que hay, por ejemplo, si yo tomo un vehículo C2 o un vehículo C3, sencillamente, y no tomo en cuenta un vehículo, este tipo de vehículo articulado que necesita 270, acá ya hay una diferencia sobre ancho. Por ejemplo, yo voy a 50 kilómetros por hora, para radio 85, necesito yo, sencillamente, si yo hubiese calculado para vehículo C2, 1.17, pero sencillamente debería ser 2.70. ¿Ok? Si he puesto con un C3 de 10 metros, no con los 8 y pico que están allá, sale 2.56. De todas maneras, estoy en desventaja respecto a 2.70. Entonces hay que tener muy en cuenta qué vehículo yo tengo que tomar como elemento de diseño para definir las secciones en las curvas. ¿Okay? Entonces aquí ya prácticamente tenemos ya claro cómo se calculan los sobreanchos para los vehículos rígidos y los elementos o los vehículos articulados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Bueno, por lo visto no hay. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la longitud de transición del sobreancho? Entonces, esa longitud de transición del sobreancho sencillamente nos tiene que llevar desde un cierto punto hasta la zona donde tenemos el valor de peralte como máximo. ¿Ok? Entonces, el tema nos dice cuál es la longitud. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, en el DG 2018 dice, la longitud normal para el desarrollo del sobreancho es 40 metros. ¿Ok? Después habla de que las condiciones cuando hay una curva de transición tipo clotoide. En este caso no vamos a ver la curva de transición que involucre curva de transición tipo clotoide. Y también dice, generalmente la longitud de transición se debe aplicar en la misma longitud de transición de peralte. Excepcionalmente será de una longitud menor. ¿Okay? Estos también recomiendan la mayoría de normas.
Entonces, y el AASHTO recomienda un rango de longitud de 30 a 60. Más o menos este 40 metros está acá. Entonces acá te da este rango de 30 a 60 para evaluar también la importancia de la carretera y también los tipos de vehículos que existen. Entonces ya ahí te da un mayor espacio, no te dice puntualmente 40 metros. Entonces este valor puede moverse bajo otros criterios. Y AASHTO hace la misma recomendación, vuelvo a mencionar. ¿Okay? AASHTO también recomienda que en casos de curvas simples, dice, cuando no hay curva de transición, el peralte se debe desarrollar en la zona, un porcentaje del peralte debe desarrollarse en la zona de tangente, en la zona de tangente, o sea, en esta zona recta. ¿Ok? En la zona recta. Entonces, ¿cuánto debe ser? Más o menos un valor entre mitad y los 2/3 del peralte. Entonces, eso debe dice así. Entonces, eso es lo que se identifica, ¿no? Se interpreta. Entonces, el tema es, ¿cómo puedo yo tomar este valor? Porque en el DG 2018 dice, debe tomarse el 70%. Acá estamos con 50, acá estamos hablando de 2/3, estamos con 0.68% más o menos. Entonces, prácticamente 68, prácticamente el 70%. Pues. O sea, nos están dando prácticamente el máximo que podía ser aplicado. El borde interior del área de transición de sobreancho debe tener un alineamiento uniforme, o sea, en esta forma de transición. Porque una vez que llega acá, todo es uniforme. Pero este tramo de acá no debe tener puntas, no debe ser parecido a una poligonal. Porque es como cuando uno replantea una curva, sencillamente te dicen, cuando replantea la curva, hágalo cada 10 metros. Pero si el radio es muy cerrado, es pequeño, cuando usted haga 10 metros va a ser un polígono. Entonces, para mejorar, se hace cada 5 metros. Incluso hay condicionantes que te dicen se replantea para cumplir con tal precisión. Entonces, uno toma en cuenta esa precisión y calcula con qué longitudes, con qué longitudes debo yo replantear. Ha habido casos en que se ha tenido que replantear cada 3 metros, ¿no? Para cumplir con la precisión esperada. O sea, más o menos 3 metros que equivale a 10 pies, como podemos decir, ¿no? Algo parecido. Entonces, el tema es cuál es la precisión que busco. Por eso siempre recomiendan que esta debe ser algo uniforme. Y de tal manera que la recomendación es que sencillamente se trate de buscar con se pueda unir todos los puntos con una curva o con una clotoide, ¿no? Entonces, de esa forma sale mucho más homogéneo y también agradable a la vista de los usuarios, pues, ¿no? Porque hay a veces sobreancho donde acá hay un pedazo que sobresale y por acá se pierde, entonces no hay uniformidad y crea desconfianza también en el usuario. ¿Okay? Entonces, esa es la recomendación que se hace normalmente. Entonces, acá lo que tenemos que tomar en cuenta esta recomendación. Generalmente dice la longitud de transición se debe aplicar en la misma longitud de transición de peralte, excepcionalmente puede ser en longitudes menores. Entonces, cuando nosotros hacemos la longitud de transición sobre ancho, tenemos que tener presente esa recomendación, porque ya en las clases anteriores habíamos visto de que cuando me dé la longitud de transición de sobre ancho un valor y la longitud de transición de peralte otro valor, el que prevalece es el mayor de las longitudes, pero principalmente del peralte. Ese es el que manda. Entonces, en este caso, ¿qué haría yo? Tendría que aplicar mi longitud mínima de cálculo de transición de peralte, para que me sirva eso como referencia y tomando en cuenta también los valores de máxima inclinación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una curva con esta, entonces yo tengo que calcular de cada curva prácticamente el sobreancho para cada caso, ¿no? Porque hay curvas que tienen curva de transición y otras que no tienen curva de transición. Entonces, es bastante tedioso. Y, claro, cuando ya manejan el Civil 3D, acá tranquilamente pueden manejar más rápidamente, ¿no? Pueden generar una forma general para el sobreancho
y después ir verificando cada uno. Pero previo a eso deben haber tomado ya un valor, un criterio. ¿Qué valores van a tomar en cuenta en este caso? Lo que habíamos dicho, ¿no? Para valores menores a 100, de repente le damos 1,20 valores. Entonces ya, de acuerdo a ese criterio que ya asumieron, ahí recién ustedes pueden darse el lujo de, una vez que estén en el límite, van chequeando curva por curva y le van asignando el valor que le correspondió y que le debería corresponder. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, este tipo de diseños involucra pues mucho trabajo, ¿no? Y por eso que yo les recomiendo sencillamente tengan que calcular en forma general y plantear cuál sería el más recomendable, o los rangos. Entonces, por ejemplo, en esta curva, sencillamente, aproximadamente estaba referida a esta curva, ¿no? Que no se ha terminado prácticamente de calcular. Yo tengo estas características, ¿no? La curva 237 tiene un radio 80, la 237 tiene un radio 50, ¿no? Entonces, hay bastante diferencia, incluso en el planteamiento de la curvatura. Esta tiene un peralte de 7%. Y este tramo prácticamente está a 30 kilómetros por hora. Este es un plano del proyecto Ollón-Ambo, ¿okay? Donde la velocidad de diseño es 50, 40 y 30. ¿Okay? Pero generalmente donde predomina varios tramos de 30 kilómetros por hora y esta zona está donde está la velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora. Ya, entonces viene el radio 50, 7% para esta curva. Sobre ancho 1,50 y este sobre ancho 1. ¿Ok? De longitud de curva y el PC y el PT. Entonces, de acuerdo a eso, sencillamente a mí me dicen, ¿cuál es la longitud de transición de sobre ancho? La norma me dice el normal, 40 metros. Pero Ashton me dice 40-60. Pero me dice normal. No me está diciendo que este es el sobre ancho. ¿No? Me está diciendo que sencillamente ese es el valor normal sobre el cual uno debe trabajar. ¿No? Entonces, y también que me avala el astro de entre 30 y 60. Entonces, yo ya tengo este valor. Entonces, pero también como tengo ese condicionante de que generalmente la recomendación de que la transición de sobreancho debe tratar de tener en cuenta la longitud de transición del peralte. ¿Okay? Entonces, bajo esa premisa se inicia el cálculo. Entonces, para calcular la longitud mínima de transición de peralte, utilizamos esta misma ecuación, ¿no? Y con este valor de la máxima inclinación del borde de la plataforma respecto al eje. Si yo reemplazo valores para 30 kilómetros por hora, sencillamente estoy obteniendo un valor IP 1.5, ¿no? Este valor me da como máximo, que tendría que aplicarlo si que yo no tuviera espacio. Entonces, vamos a asumir que sencillamente sí tengo espacio, o tengo espacio en forma moderada y también no tendría ninguna limitación de espacio. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo una limitación moderada, puedo tomar el IP de 0.90, ¿no? Y si yo no tengo limitaciones, puedo tomar 0.70 del IP. ¿Okay? Entonces, esos valores hacen que cambie mi longitud mínima porque este valor va a incluir acá. Entonces, ya tengo este valor IP y los supuestos que podía yo asumir. ¿Okay? Vengo acá. Entonces, yo tengo sencillamente para esta curva con 7% de peralte, sencillamente mi peralte inicial o final es 7%, el inicial es menos 2%, el IP es el valor que habíamos dado y B es la forma, ¿no? O sea, el carril. Entonces, reemplazando valores me sale 7 menos 2, menos 2, 9 sobre el punto 9 sería 10 por 3.3, me sale 33 metros. ¿Ok? Pero si yo tomo este valor de 0.7, sencillamente me sale 9 sobre el punto 7 por 3 me da 42.43 metros. Más o menos, este valor estaría dentro del valor que habíamos asumido para la longitud de transición de sobre ancho 40 metros.
¿no? Y además está dentro del rango. Entonces, yo puedo jugar con estos valores. 0.9, 0.7. Este más o menos, si yo retrocedo, sencillamente voy a identificar que acá el valor más o menos me está saliendo con 1.75, 78 aproximadamente. Entonces, puedo yo trabajar con eso. Entonces, a partir de eso, yo ya tendría más o menos definido cuál va a ser mi longitud de transición de sobreancho y también a la vez de peralte. ¿Ok? Ya con esos valores tendría que ser mi propio análisis. Pero acá van a haber problemas. Acá vamos a tener algunos pequeños problemas. Entonces, de acuerdo al diagrama de curvatura, pues sencillamente dice, el 70% del sobreancho debe desarrollarse cuando no hay curva de transición. Sencillamente el 70% del sobreancho del peralte, diré, debe desarrollarse en tangente. Entonces, el 70% es ¿cuánto? 4.9%. O sea, acá, en el PC, debe ser 4.9%. ¿No? Y acá, a una cierta distancia, debe ser el 7%. Entonces, yo hago una regla de 3 simple sencillamente y digo, entonces, si para 40 metros 7% y para 2.9 ¿qué falta? ¿Cuánto me falta? 12 metros. ¿No? Acá sencillamente, no, acá sería, no sería 7, sino sería 2.1, ¿no? Acá sencillamente me sale 12 metros para 2.1, 12 metros. Entonces acá también habría que tener otro caso para este otro tramo, para este tramo, 2.9. Tendría que yo sacar 28 metros, pero ¿de dónde me salen los 28 metros? Entonces no coincide, no me da. Entonces yo tengo que hacer algunos cálculos, por ejemplo, con respecto al probablemente la inclinación máxima, ¿no? Entonces yo tendría que trabajar varias alternativas acá. Sencillamente acá yo, de acuerdo al cálculo, tendría que hacer 12 metros para llegar a 7, y acá a 17 metros debo tener ya 2%, y acá sencillamente mi zona de aplanamiento, de acuerdo al cálculo que he hecho, con estos valores que había puesto, me sale, yo asumo 18 metros, tengo 18, ¿no? Entonces acá mi longitud de transición no estaría empezando acá, sino estaría empezando por acá. Entonces son asuntos que se pueden sobrellevar, no, pero porque estoy sencillamente en zona donde está subiendo una de los carriles. Entonces, en función a esto se debe hacer todo el análisis del cálculo. ¿Okay? Hasta acá la aplicación exacta para estas curvas no va a ser posible en esta oportunidad porque sencillamente es un proceso que hay que manejar, que hay que hacer coincidir estos valores. ¿Okay? Pero sí, la recomendación es esta longitud de aplanamiento que se debe conseguir, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y tener presente lo siguiente, a lo que le digo, que el sobreancho, los bordes del sobreancho, deben tratar de hacerse mediante unas curvas. ¿Ok? Así como esta forma. O sea, este es el eje. El eje, yo tengo acá un radio interior. Un radio interior que me da para, por ejemplo, esta es una curva de vuelta, ¿no? Me da un radio interior. Y para este carril me da un radio exterior. ¿Correcto? Entonces yo ya tengo cuál es el espaciamiento que tengo. Y tomando esto como radio interior, por ejemplo, ya me da el radio interior a 1550. Entonces yo en el manual me dice, cuando yo tengo un radio interior de 1550, mi radio exterior debe ser tanto. Entonces ya sale 21 metros. Entonces yo ya tengo la sección de este carril y la sección de este carril. Entonces, ya de acuerdo a eso, sencillamente yo hago unos análisis geométricos de que estos puntos, generalmente, donde termina y empieza la curva circular, deben coincidir, tanto para el radio interior, como en el eje, como el radio exterior. Deben coincidir. Se trazan tangentes a esta línea, una tangente, o una ortogonal, diré, que va a ser tangente a esta curva. Y además, esta tangente debe cortarse
con esta tangente exterior de la zona en tangente que viene. Entonces, esto sencillamente me podrá permitir hacer una curva. ¿Ok? Yo tengo ya una longitud tangente y tengo deflexión, puedo yo tener este radio. Y ese procedimiento se hace para cada uno de los ejes. En este caso, la ortogonal a esta será tangente a esta curva, ¿no? Que se corta con el eje. Entonces ya tengo la longitud tangente, tengo la misma deflexión que va a ser esta, tengo la longitud de curva. Ok. Y acá igual. Ah, perdón. Pero en este caso del eje, teniendo este ángulo de deflexión, es el ángulo phi para una futura curva espiral. ¿Ok? Porque esta tangente no es igual a esta tangente, es diferente. En cambio, acá sí las tangentes son semejantes. Acá no. Ya esta tangente es menor y esta otra tangente mayor. Entonces, cuando se hace una curva en espiral, sencillamente tomo yo esta, sencillo como tangente mayor, la tangente mayor y esta como la tangente menor. Y este es el ángulo phi. Con esos valores ya tengo mi curva espiral identificada. Y estoy uniendo yo esta tangente, ¿no? Con esta curva mediante una curva espiral. Igual acá hago sencillamente una ortogonal a este eje, que es bastante tangente a esta curva, y uno con esta tangente tengo yo una curva circular, porque esta sencillamente es semejante a esta, ¿no? Entonces, yo puedo calcular y tener un diseño mucho mejor que estar calculando el sobreancho para cada punto, ¿ya? Y si ustedes hacen el sobreancho para cada punto y tratan de cubrir con estas curvas, les va a salir semejante o mucho mejor, mejor distribuido. ¿Okay? Entonces ya ustedes tienen una forma de homogeneizar los bordes de los sobreanchos. Este mismo procedimiento se repite al otro lado. Y se tiene en cuenta ese valor. ¿Ok? ¿Entendido acá, por favor, señores? ¿Aló? Señores alumnos, ¿alguien me puede responder? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí se entiende. Ya, ok. Entonces ya tienen ese detalle. Ahora, cuando tenemos curvas del mismo sentido, generalmente lo que se trata de hacer es lo siguiente. De que, por ejemplo, para evitar bueno, acá les había puesto que yo puedo poner, unir con dos curvas de transición, ¿no? A cada curva. Pero estos son excepciones que no se recomiendan como solución general. Cuidado, ¿no? Estas son excepciones que se pueden hacer y se pueden aplicar, ¿no? Previa justificación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en este sentido, sencillamente yo tengo ya, por ejemplo, en esta zona de tangente, en esta zona de curva, yo puedo plantear mi zona de transición de peralte y sobreancho, semejante como hemos hecho, y vengo con este mismo sentido, en este mismo sentido, y acá no tengo que cambiar ningún sentido, sino voy siempre inclinado hacia la derecha, continúo hacia la derecha, hasta salir acá y acá. O sea, no cambio sentido. Lo único que tendría que bajar es sencillamente buscar que esta longitud, ¿no? Sea, por ejemplo, si es 40 metros, 20, 20 para cada lado, pues, ¿no? Y acá sencillamente buscar de que sea uniforme el cambio de peralte y sobreancho. No llegar a cero acá. Porque acá generalmente como es un punto y de esta tangente deberíamos llegar a cero, no. Es preferible mantener por lo menos el bombeo, ¿no? De un valor de 2%, que el bombeo y continúe con ese bombeo de 2% y va creciendo hacia esta zona hasta empalmar con el peralte de esta curva. Entonces, cuidado. Acá no llegar a cero, sino por lo menos al bombeo. Y el sobreancho también debe ser por lo menos la misma longitud, mínimo 40 centímetros. No llegar a cero, no, mínimo 40 centímetros. De tal manera que no existe ese quiebre, desaparece y nuevamente aparece, ¿no? Entonces, ese más o menos es el criterio de que se debe seguir en los diseños en curvas del mismo sentido. ¿Ok?
En las curvas compuestas, algo semejante, ¿no? Que sencillamente puede ser acá, como hemos visto, de bombeo a ambos lados, se hace la transición, o por eso que también se hace algunas recomendaciones cuando ya se esté acercando a curvas del mismo sentido, así como compuestas o, sí, pues, para evitar esos cambios, sencillamente puede hacerse el bombeo hacia un solo lado, ¿no? Y acá solamente, acá, por ejemplo, el bombeo va a ser el mismo, pero el peralte es el que tendría que cambiar. El sobreancho, de repente, va a tener que haber un sobreancho mínimo, de tal manera que esto no cambie, ¿no? O podría ser toda la parte circular sobreancho uniforme hasta esta zona, y acá es donde se hace la transición, y acá es donde se hace la transición, ¿no? Porque para que sea uniforme, no cortar, no decirle que venga que se ponga que, por ejemplo, el sobreancho para esta curva sea 0.30, ¿no? Y acá el sobreancho para este sería 0.40. ¿Cuál pongo? Entonces pongo el de 0.40 probablemente, pues sí, vengo yo hasta ese valor, ¿no? Vengo acá, 0.40 llego, entonces todo uniforme. ¿Ya? Entonces, señores, hasta aquí alguna pregunta, por favor, quisiera saber si ha quedado claro. Todo claro, ingeniero. ¿Ya? Ok, entonces ya no tenía ningún problema en la aplicación de su trabajo práctico de estos temas, solo que hay que discutir esa cuestión de la inclinación máxima del IP para poder no hacer coincidir, sino conciliar esos valores que se requieren cuando dicen el 70% del peralte en la zona D tangente y respecto a la zona D aplanamiento. Edward, creo que te dejo por acá. ¿Aló? Sí, ingeniero, estoy aquí. Ya, creo que te dejo por acá, porque no, tengo algunos temas más, diré unos valores prácticos que probablemente a la próxima clase se los voy a poner como referencia para que puedan tenerlo para mejor aclaramiento del análisis que hemos estado haciendo. Ingeniero, sí, perfecto. La próxima semana ya vamos a ver el tema de curva de transición y ya con eso cerraremos en cuanto a lo que es transición peralte bombeo. Ya, entonces ahí le hacemos toda una serie de ejercicios prácticos de cálculo para que puedan tener esto claro los muchachos, tanto en paso ¿cómo se llama? Con o sin curva de transición. Ok, gracias, ingeniero. A ver, me permite para compartir. Ya, ok. Bien, muchachos. ¿Les parece si tomamos un receso y volvemos para explicarles sobre sus trabajos y ver el tema de los informes? ¿Sí? Un receso de 10 minutos, ¿de acuerdo?